Bienvenidos todos a Devocionales Fuego de Dios. Qué bendición y qué privilegio el poder estar nuevamente hoy, desde aquí, desde la casa y compartiendo con ustedes este estudio tan maravilloso. Hoy con el último estudio de este tema, conociendo el corazón paternal de Dios. Entonces, quiero recordarles que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, denle like en la manito, en el canal de YouTube, Devocionales Fuego de Dios. Suscríbase a nuestro canal si todavía no lo ha hecho y también denle clic en la campanita para que le lleguen todas las alertas, las notificaciones cuando tengamos los estudios. Muy bien, igualmente en Instagram, @devocionales Fuego de Dios. Síganos y compartan esos estudios con las demás personas porque sabemos que son de gran bendición y de edificación para sus vidas. Muy bien, entonces damos inicio. Póngase allí en casa o en el lugar donde esté cómodo, tome la libreta de apuntes, el lapicero y de una vamos a dar dando inicio a este estudio. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Y como lo decías, Andrés, para nosotros siempre va a ser un privilegio poder servir a nuestro Dios y poder hacerlo a través de esta forma, compartir con ustedes lo que el Señor, por su gracia y amor, nos ha dado. Hoy es el último tema del estudio Conociendo la Paternidad Divina. Y hoy vamos a hablar cómo honrar a Dios como Padre. Pero como siempre iniciamos orando, pidiendo la guía del Espíritu Amén. Santo, su presencia, que sea Él nuestro Maestro, lo vamos a hacer. Vamos a orar para que Él tome el control de lo que hoy vamos a estar estudiando. Oramos. Muy bien, amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. La gloria es para ti. Gracias. Señor, declaramos presencia tuya en medio nuestro. Que seas tú hablándonos, que seas tú dando instrucción a nuestras vidas. Úsanos a nosotros, Señor, y que seas tú hablando a través de nuestros labios, que seas tú convenciendo a las personas de pecado, de juicio, de justicia, que seas tú trayendo a tu pueblo edificación, consuelo, fortaleza. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Habla que tu siervo y tu sierva escuchen. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El honor. El honor se origina en nuestros corazones y se refiere al valor que personalmente le damos a Dios. Honramos a las personas en la medida en que consideramos que son importantes en una posición y son importantes en la contribución que hacen para nosotros. Cuando honramos a Dios, entonces estamos nosotros demostrando la alta estima que tenemos por Él. Estamos demostrando que para nosotros Él es muy importante, que para nosotros Él es lo primordial. La Biblia nos menciona varias formas en que como hijos nosotros debemos honrar a Dios como ese Padre perfecto que Él es. Vamos a mirar la primera, Andrés. Bueno, muy bien. Eh, lo estabas mencionando en la sección pasada, en el video pasado, Claudia, que durante todo el estudio aprendimos todo lo que Dios Padre nos da a nosotros. Y hoy en esta clase vamos a aprender ahorita, desde este punto de vista, ya como hijos de Dios, qué vamos a ofrecerle a Dios o qué vamos a darle a Dios. Así es. Entonces hay que darle a Dios ese honor o ese lugar que Él se merece. Amén. El primer punto es cuando nos deleitamos en Él. Amén. Cuando nos deleitamos en Él, Salmo 37:4 dice: pon asimismo su delicia en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, o dice en otra versión, deleítate a sí mismo en Jehová o en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Entonces, deleitarse es sentir ese gozo, regocijarse, alegrarse. Nos deleitamos en Él cuando experimentamos ese amor tan grande que Él tiene hacia nosotros. Aún en los momentos más difíciles, Claudia, podemos gozarnos en que Él es nuestro Padre Celestial. Así es. Ese es el primer punto.
¿Cómo nosotros lo vamos a honrar a Él? Cuando nos deleitamos en Él. A pesar de. A pesar de la circunstancia que estamos viviendo, a pesar del desierto que podamos estar atravesando, a pesar de la prueba que se está enfrentando, siempre nuestro objetivo como hijos debe ser el deleitarnos en Él como Padre. Hoy muchas personas se deleitan en muchas cosas, Sí. ¿sí? Pero nosotros hoy queremos preguntarte, ¿dónde está tu deleite? ¿Será que tu deleite está puesto en tu Dios como ese Padre bueno y celestial que Él es? ¿O tal vez estás dejando de mirarlo a Él, estás desviándose tus ojos de mirarlo a Él y estás empezando a deleitarte en otras cosas? Porque eso es algo que también ha traído esa pandemia. Esa pandemia ha traído el deleitarse estar en la casa, el deleitarse estar viendo más televisión, viendo más series en Netflix, en todas estas cosas. Ya no hay un deleite, o ya muchos tal vez han ido menguando en sentarse frente a un televisor a escuchar la palabra. Ha ido menguando eso, pero no debe menguar, porque si todavía no podemos congregarnos al 100% como quisiéramos, al menos sacar ese tiempo devocional y estar escuchando esa palabra a través del pastor, a través de esa enseñanza, de todos estos medios, y que ese tiempo en verdad sea un deleite y que llene tu vida, y que a pesar de que tengas mucho en tu casa que hacer, tú digas, este tiempo es mío y del Señor y nadie lo va a interrumpir. Eso es deleitarse en el Señor. Claudia, igualmente deleitarse en el Señor, obviamente, estar en su presencia, la presencia de Dios puede estar en la casa Amén. y también en la congregación, Amén. Directamente. Entonces, ya cuando se abran las iglesias al 100%, como estás mencionando, Claudia, el poder tener ese gozo, el poder gozarse o alegrarse y poder asistir a las reuniones. Amén. Porque cuántas personas, Claudia, cuando ya abran las iglesias en su totalidad, ya no van a volver a la iglesia. Entonces, por la comodidad, Ajá. o porque ya dirán que ya tienen la facilidad de ver un servicio o una enseñanza, ya no va a ser el domingo a las 10 de la mañana, sino en cualquier momento del día. Si no es un domingo, puede ser un lunes o puede ser un miércoles, un jueves, en fin, y por la mañana, por la noche, cada quien escoge el horario. Pero no ven la importancia, Claudia, del congregarse, de que, como estamos hablando en días pasados, que desde el Antiguo Testamento Dios se agrada de que haya una asamblea, de que haya el tabernáculo o el templo, entonces, y que todo el pueblo de Dios asista a ese lugar de reunión, a adorarlo y bendecirlo. Amén. Entonces, nos debemos de deleitar tanto en la casa, en la presencia del Señor en la casa, como en la iglesia. Así Cuando es. ya abran las iglesias en su totalidad, deleitémonos y poder entrar en la presencia del Señor allí, en la Amén. iglesia. Así es, porque igual Andrés, en la casa, muy pocas personas pueden decir, voy a dedicar esta hora al Señor completamente, o no sé si me equivoco, pero ¿cuántos en medio de ese tiempo Sí. le ponen pausa al video y van y hacen otras cosas? Se contesta el teléfono o se arregla la casa, tantas Hay mucha cosas. distracción. Hay mucha distracción y no es lo mismo estar en la casa, aunque es maravilloso ese tiempo que pasamos con el Señor en casa, pero cuando decidimos y lo ponemos a Él en primer lugar y decimos, ni teléfono, ni otra distracción, si tengo mucho que hacer, no lo voy a hacer porque en este momento voy a deleitarme en mi Señor. Ahí sí vale la pena. Ahí sí, pero difícilmente en casa podemos hacerlo, porque hay mucho que hacer, muchas distracciones. Entonces, ese primer punto, le honramos a Él como Padre cuando nos deleitamos en Él, a pesar de. Vamos para el segundo, Andrés. Cuando lo buscamos en todo lo que hacemos. Ujú. Primer libro de Crónicas 16:11, que dice, buscad al Señor y su poder,
buscar su rostro continuamente. Amén. Buscar al Señor o a Jehová continuamente, Amén. a toda hora, en todo momento. Ahí es cuando dice en la Biblia también, orad sin cesar. O sea, a toda hora uno puede permanecer en la presencia del Señor. No se necesita obviamente hay que tener un tiempo de devocional, un tiempo de oración, un tiempo a solas con Él, como estamos hablando ahorita en el anterior punto, a solas, concentraditos, pero también me fui a trabajar. En el camino al trabajo, allá mismo en el trabajo, puedo estar en la presencia del Señor. Saber que Él está conmigo, hablar con Él, estar consciente de que Él está acompañándome, me está asistiendo, me va a ayudar a tomar decisiones a nivel del trabajo. Amén. Entonces, buscarlo continuamente. Así es. Y cuando hablamos en este segundo punto de que honramos a Dios, cuando le buscamos en todo tiempo, de lo que estás diciendo Andrés, obviamente es así, pero yo le podría añadir algo más, y es cuando lo tenemos en cuenta y cuando lo involucramos en todas nuestras decisiones, ¿sí? Ahí es cuando vamos a contar con Él, en la palabra. Vamos a contar con Él, vamos a decirle, Señor, me están ofreciendo eso, ¿usted qué opina de esto? Señor, quiero hacer esto, ¿usted cómo le parece? Ahí es cuando nosotros lo estamos buscando en todo tiempo, ¿cierto? Y en todo lo que hacemos. Cuando lo tenemos en cuenta a Él, le preguntamos, lo involucramos, cuando esperamos, bueno, no, yo no voy a hacer esto sin que antes el Señor me responda si es lo que Él quiere que haga, ¿cierto? Eso para Él como padre es lo mejor. ¿O cuántos padres no nos sentimos mal cuando nuestros hijos hacen cosas y ni siquiera nos tienen en cuenta? Pues lo mismo es el corazón del Padre. A él se agrada cuando lo tenemos en cuenta, pero se pone triste cuando lo ignoramos. Así es, Claudia. Entonces, la importancia de tener a Dios en todos los aspectos de Así nuestra es. vida, a nivel afectivo. Quizás si estás buscando o tienes un pretendiente, ¿será que ese muchacho, aquella mujer que está con un joven que le está pretendiendo, será que este joven me conviene, no me conviene? Así es. Señor, guíame a tomar la mejor decisión. Decisiones, como decía yo ahorita, en el trabajo, decisiones a nivel familiar. Vamos de paseo, entonces vamos a orar para que Dios nos guíe en la época, el lugar, que dé provisión para los Amén, tiquetes. amén. Entonces, tener a Dios en cuenta en todo lo que hacemos, en todos los aspectos de la vida. Amén. Muy bien. Vamos para el tercer punto. ¿Cómo honramos a Dios como Padre? Cuando vivimos una vida dedicada a Él. Miremos Romanos 14:8 que nos dice. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Nos separamos del mundo, nos separamos del pecado y vivimos agradándolo a Él en todo. No podemos nosotros pretender tener una vida dedicada a Dios cuando yo hago cosas que sé que a mi Padre no le agradan. Yo tengo que ser coherente, Sí. coherente con lo que creo, coherente con lo que digo, coherente con mis convicciones. Entonces, si yo sé que yo debo honrar a Dios como Padre y que uno de esos puntos es que es viviendo una vida dedicada para Él, yo debo radicalmente cortar con el pecado, cortar con esa relación que tú sabes que no está siendo agradable para Dios, cortar con esa amistad. ¿Va a doler? Sí, pero ¿qué prefieres? Como hijo, tener una vida dedicada a Dios o por el contrario, ser un hijo que duele el corazón del Padre. Debemos tener vidas dedicadas a Él. Por eso, de esa manera, lo vamos a honrar a Él como Padre. Aquí estás tocando un tema muy importante, Claudia, y dijiste ahorita que nos apartamos, estamos dedicando nuestra vida a Él. Y cuando nosotros nos apartamos de cosas que no nos convienen, entonces
ahí es cuando viene el término de santidad. Ujú. Santos no es los muñecos únicamente de estatuas, las estatuas que uno ve, que hay los santos, San Miguel, San Lucas o San Pedro, San Antonio. Ujú. Entonces, la iglesia, nosotros somos los santos del Señor. Amén, Y así al ser es. santos somos separados de este mundo. Entonces, no podemos vivir una vida como a la doble. Doble, Doble. así es. Entonces, ¿somos o no somos? ¿Somos separados del mundo o nos ingresamos o nos incluimos en las cosas del mundo? Por eso mañana vamos a tocar un tema muy importante, Claudia, que es el Halloween. Así ¿Qué es. hacemos los cristianos celebrando Halloween? Quizás tú que me estás escuchando y con todo el amor del mundo te lo digo, pero ¿qué haces tú enseñándole a tus hijos a que se disfracen, a que participen de unas fiestas tan paganas que no son cristianas, que no son bíblicas, que no le agradan a Dios, que el mundo ha querido, Claudia, hacer como que sea algo como Normal, normalito, algo inocente. inocente? Ujú. Entonces, Claudia, ¿somos o no somos? Y Así es. asimismo con el Halloween vienen otra serie de cosas, negocios chuecos, negocios que pueden decir, pero ¿qué pasa? Pues eso nadie lo ve. Entonces es poder dedicar nuestra vida a Así Dios es. en todos los aspectos de nuestra vida. Así es. Entonces, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo y hay que tener ese punto claro, que nuestra ciudadanía no está aquí. Yo tengo cédula porque tenemos cédula porque nos toca tenerla, pero la verdadera cédula nuestra, el 98.6, mi cédula, la verdadera, que no sé con qué número será, pero está en el cielo. Amén. Entonces, nosotros tenemos un nombre, tenemos una ciudadanía allá en el cielo. Amén. Entonces, ahorita esto es pasajero, pero nuestro nombre y nuestra ciudadanía eterna está allá. Así Es poder es. entender eso, que no podemos involucrarnos en todo lo que este mundo ofrece y todo un sistema que está Ujú. obviamente acomodando todo para que se levante el anticristo. Así es. Entonces no podemos como acomodarnos al sistema, más bien nos toca desacomodarnos, porque nos Ujú. vamos quedando aquí cómodos, tranquilos, y se va uno apaciguando, acomodando a todo lo que el mundo ofrece. Así Pero es. nos toca desacomodarnos y encajarnos a lo que Dios quiere. Así es. De eso se trata ese tercer punto cuando decimos que honramos a Dios como Padre cuando vivimos una vida dedicada a Él. Y para vivir una vida dedicada a Él hay algo también muy importante y es que al tú dedicarte a Él vas a hacer que los demás te señalen, que los Ah, sí. demás se burlen, que los demás digan que eres diferente, que como eres de aburrido, que como eres de legalista, pero que estamos siendo dedicados al que tenemos que ser dedicados. El mundo puede decir muchas cosas, las personas pueden decir muchas cosas de ti, pero al fin de cuentas, ¿cuál es la opinión por la que más te vas a mover? Por lo que Dios dice de ti. Y si estás agradando a tu Padre, estás teniendo una vida dedicada a Él, pues el resto del mundo, ¿qué debe hacer? Ya, si hablaron, pues hablaron de nuestro Señor Jesús, pero que tú tengas tu conciencia tranquila de que tienes una vida dedicada a Dios porque lo estás honrando como Padre. Y aquí juega también un papel muy importante, Claudia, es a qué vine yo a este mundo, Ujú. la misión tuya o cuál es el propósito de Dios en tu vida. Así Claudia, es. ¿qué tal si Juan el Bautista no hubiera cumplido esa misión tan importante, que era Ujú. preparar el camino del Señor Jesús? ¿Y qué tal si él viviera del que dirán? Como lo criticaban porque se mantenía sucio en el desierto, vestido de pieles de animales, comiendo miel, langostas, en fin. Entonces, ¿qué tal si Juan el Bautista no hubiera cumplido esa misión? Ujú. ¿Y qué tal que hubiera vivido de la crítica de las personas? ¿O qué tal los apóstoles que hubieran Así vivido de es. la crítica o de los miedos, los temores, del que dirán? Ujú. Entonces, es poder llegar a concientizarme y poder reflexionar a qué vine yo a este mundo. Así es. Si, Amén. si, si Dios me tiene con un propósito especial, cumple ese propósito. Es lo Amén. mínimo que tienes que hacer, porque lo que decías ahorita, Claudia, eh,
me interesa más lo que piense Dios Amén. de mí que piensen las demás personas de mí. Así es. Así suene frío o suene déspota o suene feo, pero lo que diga la gente de mí, pues me vale. Me interesa más lo que piense Dios. Amén. Entonces, ese es un punto importante. Así es, obviamente somos llamados a hacer luz, a dar testimonio, pero las personas siempre, si tú estás agradando a Dios, si estás haciendo cosas para Dios, estás teniendo una vida dedicada a Dios, hay muchos que no van a querer eso. Y entonces ahí es donde viene esa crítica, y esa crítica no la recibas. No la recibas porque eso no edifica. Entonces, vamos ahora para el cuarto punto. ¿Cómo honro a Dios como Padre? Cuando diezmamos, cuando damos nuestros diezmos, cuando damos las ofrendas que le corresponden a nuestro Dios. En Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahí está muy claro. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esto es un mandato, ¿cierto? Y es una de las maneras también en que como hijos de Dios nosotros honramos a nuestro Padre, porque traemos la parte que a Él le corresponde y lo hacemos, como dice Pablo también, no lo hagas ni por necesidad, no lo hagas ni con tristeza, sino dad como propusiste en el corazón, porque el Señor ama al dador alegre. Entonces honramos a Dios como Padre cuando cumplimos con ese mandato de dar el diezmo, de dar la ofrenda que le corresponden a Él como Padre. Independientemente sea usado o utilizado esa ofrenda en la iglesia, que cada persona y el pastor de la iglesia le dará cuentas a Dios de la parte administrativa, pero así le damos honor al Señor. Amén. Con los ofrendando y diezmando. Y esto nos enseña algo también, Claudia, aparte de darle ese honor a nuestro Padre Celestial, es hacer desprendidos, ser desprendidos de las cosas, que hay necesidades, todos tenemos necesidades, pero al ser desprendidos, al mostrar ese corazón generoso, primeramente a la obra, apoyar la obra del Señor, entonces sabemos que por ende Dios compensa esa buena actitud, Dios compensa y recompensa esa buena obra y la multiplica, que es una promesa que Él tiene. Así es, ahí hay algo muy lindo y es que nosotros honramos a Dios como Padre cuando traemos el diezmo y cuando traemos la ofrenda, pero hay promesa, o sea, no se queda solo con que yo lo estoy honrando y estoy obedeciendo, sino que cuando lo hago, Él viene con promesa: reprenderé por vosotros al devorador, llamarán tierra deseable, voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Entonces eso es lo lindo de Él como Padre, porque no solo recibe de acá para allá, sino que además viene con retribución cuando nosotros también cumplimos con esta parte. Así es. Muy bien, vamos para el quinto punto. ¿Cómo honro a Dios como Padre? Andrés, el quinto punto. Trayendo alabanza. Amén. Salmo 50:23. Salmo 50:23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Mire lo que dice: el que sacrifica alabanza, ¿qué? Me honrará. La alabanza, a veces tan ignorada por muchos, ¿sí? Porque es sorprendente cuando muchos, y está bien, porque siempre la palabra debe estar por encima de todo, pero no debemos nosotros dejar a un lado la parte tan fundamental que es alabar y glorificar el nombre del Señor. Muchos la menosprecian. Muchos la menosprecian o no la valoran o la hacen a un lado. Y hay algo que siempre nos preguntamos: ¿qué es la parte más importante de un servicio o de un culto? ¿La alabanza o el tiempo de la palabra? Obviamente, como lo decía, la palabra está por encima porque es la palabra de Dios.
Pero en el momento de la alabanza es el momento en que tú estás ministrando a Dios, en que tú estás dándole a Dios, porque es que la alabanza ni siquiera es para que tú te sientas bien, o la alabanza no es para que tú te sientas bien. No, tú debes alabar a Dios en angustia, en alegría, estando feliz, estando triste, enfermo o sano, en riqueza o en pobreza. Tú debes alabarlo porque Él es Dios. Él es Dios y es digno de ser alabado. Entonces, queremos que entiendas que cuando tú traes esa alabanza, cuando tú tienes un corazón adorador, estás honrándolo a Él como Padre. Para Él es tan importante la alabanza. Para Él es tan fundamental la alabanza y la adoración, que Él dice que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque es que la alabanza y la adoración muchas veces no se puede dar en la carne, se da en espíritu, porque a veces la carne no quiere adorar. A veces la carne no quiere alabar. No es que esta situación que tengo, yo pa' qué alabo, yo pa' qué canto, no. Por eso David decía, bendice alma mía. Y David le da una orden a su alma de que alabe y glorifique a Dios. Amén. Porque en su cuerpo no tenía como esa fuerza para hacerlo, pero él le dice a su alma, porque es algo del espíritu, del alma, de un corazón, que reconoce que Dios es grande, es todopoderoso, es santo, es eterno, es maravilloso y que Él es el único digno de alabanza y de adoración. Otro punto importante aquí en la alabanza, Andrés, que no se me olvide, ¿por qué es tan importante que un Satanás quiere la alabanza para él? Así es. ¿Sí? Que hasta le dijo a Jesús, yo te doy todo esto si tú me adoras, si tú te postras y me adoras. Siempre ha querido la alabanza. Y nosotros como hijos de Dios nos da pereza, menospreciamos la alabanza para el único digno de ser alabado. Entonces, que esto hoy te quede grabado en tu corazón y el Espíritu Santo lo graba en tu mente y corazón. Honras a Dios cuando lo alabas. Nunca menosprecies el tiempo de la alabanza. Claudia, es que, a ver, hay que poder distinguir cuando uno va en el vehículo y pone alabanzas. Entonces, esa alabanza no es para yo sentirme bien, como estabas expresando. Si colocamos música cristiana, pero que seamos conscientes que no es para mí, que aunque estemos manejando el vehículo y pongo música cristiana, esos cánticos que estoy cantando son alabanzas a Dios. Amén. Otro punto, Claudia, es que la alabanza es un arma de guerra. Entonces, a pesar de que vivamos una vida difícil, situaciones adversas, que hay cuando hay una situación adversa, también se vuelve un sacrificio de alabanza. De labios, sí. De labios, que el cuerpo no quiere, que estás expresando ahorita, que el cuerpo no quiere, pero cuando dice, por ejemplo, la canción, levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, entonces se vuelve un sacrificio de alabanza. Entonces, bueno, y se vuelve arma espiritual porque obviamente con la alabanza, como estabas mencionando ahorita, Satanás quería la alabanza o quiere la alabanza, entonces es un arma espiritual. Cuando hay una pelea en las casas, cuando están discutiendo, cuando hay un caos, pongo una alabanza del Señor y cambia la situación. Amén. Eso es automático, cambia el ambiente inmediatamente. Entonces, mire el poder de la alabanza que puede cambiar corazones y el ambiente de determinado lugar. Así es. Y importante, honramos a Dios cuando le traemos alabanza. Es importante que tú medites en eso y que nunca te canses de alabarlo, de alabarlo. Recuerda que lo alabamos por lo que Él hace y que lo adoramos por lo que Él es, por lo que Él es. Y las dos son muy importantes para el Señor. Tan importante que Él dice en la palabra que Él se pasea en medio de ¿qué? De la alabanza de su pueblo. Tremendo esto. Claudia, y no menospreciar cuando ya abren las iglesias y que si el servicio es a las 10 o a las 9, decir, no, pero llegamos en medio de la alabanza, ¿qué importa? Escuchamos la palabra. Sí, entonces, pasa mucho eso. Entonces, poder ser conscientes de que la alabanza también es muy importante. Amén, porque entonces, es el tiempo en que yo estoy ministrando a Dios. Lo estoy bendiciendo, lo estoy ministrando.
es mi sacrificio. Ujú. Que así yo no tenga plata en el bolsillo, porque no tengo quizás ofrenda para darle, pero le estoy dando un corazón, y le estoy Amén. dando una alabanza. Amén. Entonces, la importancia de la alabanza, no menospreciarla. Amén. Amén. Muy bien, vamos para el sexto punto. Honramos a Dios cuando le servimos. En Colosenses capítulo 3, el versículo 23 nos dice la palabra de Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sí, Honramos a Dios cuando le servimos, pero cuando le servimos teniendo en cuenta esto que acabamos de leer en la palabra, tremendo. teniendo en cuenta de lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor y no para los hombres, porque cuántos hoy en muchas iglesias están frustrados porque el pastor no viene y le da una palabrita de ánimo. Lo has hecho muy bien. Ojo, que también es importante hacerlo, pastores que nos están escuchando, porque es muy triste y muy lamentable que muchos pastores olviden dar esa palabra de ánimo. Si Jesús lo hacía con sus discípulos, ¿quién nos creemos nosotros para no venir y decirle al líder: qué bien lo que has hecho, el Señor te recompense, que el Señor te anime a continuar? ¿Quiénes somos nosotros para no dar esa palabra de ánimo? ¿Sí? Pero que tampoco como líder yo diga: no vuelvo a hacer nada, porque en la iglesia ni me dicen nada. Están los dos extremos. Están los dos Sí, extremos. están los dos extremos. Entonces, tener como líder siempre presente que lo que hacemos lo hacemos para el Señor, y que si tú eres pastor y tienes un grupo a cargo, nunca te olvides de decir y de reconocer eso hermoso, porque solo reconocer cuando se equivocan y no reconocer Sí, cuando hacen algo bien, cuando hacen algo para agradar a Dios, eso es importante hacerlo. Claudia, sí, es poder entender que el servicio es muy importante. Amén. Todos, y lo hablamos en el estudio del Espíritu Santo, todos tenemos dones, todos Amén. tenemos talentos, todos tenemos habilidades. Poner al servicio todo lo que Dios nos ha dado, ponerlo al servicio en la obra del Señor. Así es. Entonces, si eres muy elocuente, entonces prepárate para que predique la palabra del Señor. Te gustan los niños, dar clase a los niños en la Ujú. escuela dominical, o te gusta también enseñar, o te gusta, no sé, evangelizar. Hay tantas cosas que hacer en una iglesia, Claudia. Sí, Es más, hasta para organizar las sillas, sí. limpiar, se necesitan habilidades y talentos. El servir, recoger Ujú. las copas de la Santa Cena, en fin, dar la bienvenida en la Ujú. iglesia. Hay tantos, porque se necesita ese carisma, ese don de gente. Entonces, hay tanto por hacer en una iglesia, Claudia, que Así se es. necesita de una iglesia dispuesta al servicio y Amén. que lo hagan, como dice Claudia, con todo el corazón, Amén. sin mirar si me dieron la palmadita, no me la dieron, en fin, que es importante, sí, y los dos extremos. Así No es. depender y decir: es que aquí nadie me felicita, aquí nadie me anima, pero tampoco, cuando se es pastor o es líder, tampoco callar y Ujú. solamente reprender y decir las cosas malas. También hay que motivar, hay que animar, y eso también en las grandes empresas también aplica perfectamente Total. a nivel empresarial. Ujú. Entonces, Claudia, y aún estamos hablando del servicio en la iglesia, pero también el servicio en la casa, en Así los es. hogares, el servicio en En las el lugar del empresas, trabajo. que nadie me está viendo, entonces me voy a poner a jugar solitario en el computador, cartas, entonces nadie me está viendo en el trabajo, entonces saber que Dios sí lo está viendo. Así Entonces yo es. estoy trabajando en una empresa donde me están pagando, y hacerlo para Dios Amén. y dar lo mejor allí también. Así es. Muy bien. Vamos para el séptimo punto. Honro a Dios con la obediencia. Importante eso. La obediencia. Dice que Dios se agrada más de la obediencia que de los muchos sacrificios que podamos Así es. presentar. Leamos qué dice Juan 14:21, Andrés. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre,
y yo le amaré y me manifestaré a él. Así es. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Los guarda, los pone en práctica, ¿sí? Los obedece. Mire aquí el caso, recordando lo que nos dice la palabra de Dios, el caso del rey Saúl, ¿sí? Sí. Él se afana por querer presentar el sacrificio para que todo pudiera estar bien, pero eso no era lo que Dios le había dicho que hiciera. Él quería hacer algo bueno, pero que él sabía que Dios no lo había mandado a hacer, porque el sacrificio no le correspondía presentarlo al rey, sino al sacerdote, ¿sí? Y mire lo que Dios le dice: yo no me complazco tanto de los sacrificios con que me obedezcan. Para Dios lo más importante es la obediencia. Como hijos de Dios, nosotros honramos a Dios cuando cumplimos la voluntad de Él por encima de todo y aunque no entendamos. Sí. Importantísimo eso. Cumplir su voluntad, obedecer su voluntad por encima de todo y aunque no entendamos. Claudia, es que a veces duele hacer cosas sin entender y porque a mí y porque yo y porque ese día, si ese día yo cumplo años, pero porque tengo que ir a visitar a un enfermo o porque un 31 de diciembre hacer esto. Entonces hay muchas situaciones en la vida que Dios permite dándonos, enseñándonos la obediencia, Amén. Claudia, que no se trata para mis gustos, porque bueno, Dios es bueno, pero van a haber momentos en que le toca a uno sacrificar cosas para obedecerle a Él. Entonces, pero porque esos amigos, si yo los quiero, si me estiman, pero si esos amigos no le convienen, Dios le dice, apártese de esa gente. Entonces, van a haber momentos de la vida que a uno le van a doler cosas, pero en obediencia a Dios lo debo de hacer. Amén. Y Él se agrada muchísimo en esto. Y eso va a traer recompensa. Yo Amén. lo creo en el nombre de Jesús. Muy bien. El último punto: cómo honrar a Dios como Padre. Y es todos hermosos, importantes, pero creo que este ha sido muy olvidado. Y es dándole a conocer. Amén. Dándole a conocer, como dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creo que como iglesia se ha venido menguando mucho en esto, de darlo a conocer, de ir y predicar, de ir y hacer discípulos, ¿cierto? Porque se nos dice por ahí una frase que es que no tenemos que salir a buscarlos, que ellos llegan. Pues déjeme decirle que no estamos de acuerdo con eso, porque nosotros vemos que los discípulos salían de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, predicando el evangelio. Ellos hacían su parte, predicar, pero no se quedaban con los brazos cruzados esperando a que llegaran las almas. Si nosotros vemos la palabra de Dios, tuvo que venir la persecución para que ellos tuvieran que cumplir con esa gran comisión, ¿sí? Entonces necesitamos como iglesia volver a sentir pasión por las almas, volver a ir por las almas, buscar las almas, porque de esa manera estamos honrando a nuestro Dios, dándolo a conocer a aquellos que todavía hoy no le conocen. Dándolo a conocer tanto verbalmente, que es la misión nuestra, la gran comisión, predicar la palabra del Señor, pero también, Claudia, va ligado con el testimonio. Amén. Entonces, porque muchas veces la gente dice, o muchas personas dicen, es que con el testimonio, solamente no, las dos van ligadas. Amén. Tanto de palabra como mi manera de vivir. Yo debo ser coherente, tanto de mi manera de pensar, de hablar, de hacer las cosas, de actuar. Entonces, con mi testimonio, con mi manera de vivir, estoy dándole la gloria a Dios y estoy dándole ese honor a Dios. Amén. Entonces, Claudia, dar a conocer a Dios es súper importante. Que las personas lo vean a uno como una persona seria, una persona, listo, de buen humor, alegre,
que sea amante a Dios, que sea generoso, que vean lo mejor de uno, pero que digan, es que esa muchacha o esa mujer es una sierva de Dios, Amén. que a pesar de la situación que está viviendo, sigue firme con el Señor, sigue amándolo, sigue orando, sigue bendiciéndolo, ¿sí o no? Entonces, Amén. igualmente los hombres, entonces, que Dios nos ayude a dar un buen testimonio delante de los hombres, porque así estamos glorificando su nombre, estamos dándole ese honor que se merece. Amén. Muy bien. Esto eran los puntos que queríamos compartir con ustedes, que las maneras y las formas en que nosotros como hijos de Dios honramos a ese Padre hermoso que tenemos, a nuestro Padre Celestial. Esperamos que los pongas en práctica, esperamos que no los olvides, que los lleves grabado en tu corazón, en tu mente, y que ahora en adelante puedas tener una relación hermosa con tu Padre Celestial, le conozcas como tu Padre, pero que también tú le honres como un verdadero hijo de Dios. Vamos a orar. Hoy era el último tema de este estudio. Esperamos que haya sido de Amén. mucha bendición para tu vida, de mucha edificación para tu vida. Claudia, fue un tema muy bonito que aún para nosotros obviamente Amén. fue de mucha bendición, Amén. estudiándolo, compartiéndolo, entonces y esperamos que hayan aprendido y lo mejor, más que la teoría, la práctica, Amén. que puedas tener ese acercamiento con Dios Padre, Amén. porque obviamente se habla mucho de Jesús, se habla que la gloria es para Él, se Amén. habla del Espíritu Santo, pero también se ha olvidado mucho también de Dios Padre. Ujú. O se habla mucho de Dios Padre también, pero quizás el Padre gruñón, Padre Ujú. lejano, Padre Así es. que ignora las situaciones. Entonces, qué bueno que Dios puso en el corazón nuestro hacer este estudio. Esperamos que lo hayan aprovechado. La ventaja de esto, Claudia, es que lo pueden ver las veces que quieran. Así es. Entonces, pueden verlo una, dos, tres veces y reforzar conceptos, temas, todo lo que estamos viendo en Devocionales Fuego de Dios. Amén. Y el tema que viene, Claudia, va a ser espectacular. Así es. Empieza el próximo lunes, es un tema de mucho interés, entonces esperamos que sigan allí conectados, sigan aprendiendo. No importa la denominación a la que asistas, a la iglesia que asistas. Ujú. Esto es sana doctrina, somos iglesia de sana doctrina, trinitaria, pero entonces lo más importante es que compartas estos videos a las demás personas que necesitan. Así Mejor es. dicho, todos estos temas son casi de Instituto Bíblico, Claudia. Así Son temas, es. lo básico que un cristiano debe conocer. Amén, amén. Y tan importante lo que estás diciendo, Andrés, porque lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón desde un principio es capacitar a su iglesia, Entrenar. entrenar a su iglesia en doctrina, ¿sí? Y que podamos crecer en el conocimiento de su palabra. Ese es nuestro objetivo, y como dice Andrés, aquí no estamos hablando de denominaciones, aquí estamos hablando de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que está en todo lugar del mundo. Amén. Así es de que si tú eres parte de esa iglesia, eres bienvenido. Y si no, también. Y si no, también, porque lo importante es que conozcas a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida, y reconozcas que ese sacrificio te dio entrada libre al trono de la gracia, y que por él hoy tienes vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, el lunes, nuevo tema. Así Pero es. mañana tenemos el estudio del Halloween, Ajá. que también es un tema de mucho interés. Mañana sale, es un tema extra que quisimos lanzar por este mes, obviamente, un tema adicional, pero que no se lo pueden perder. Amén. Es más, vamos a aprender trasfondo histórico, consecuencias que puede traer, porque eso, hay un ambiente espiritual muy pesado. Entonces, qué bueno que mañana también se conecten con Devocional de Fuego de Dios, con el tema Halloween, y vamos a aprender mucho sobre este tema. Y lo más importante, compartir a otros. Amén. Muy bien. Oremos para darle gracias al Señor por este estudio, por este Ahora tú. tiempo. Démosle gracias al Señor, porque nada de lo que acá hacemos tendría sentido si no fuera por Él, Amén. si no fuera por Él. Y
vamos a darle gracias porque Él ha sido bueno. Y yo sé que muchos a través de este estudio hoy tienen una mejor relación con su Amén. Padre. Señor, te bendecimos y te adoramos. La gloria es para Aquí ti. estamos cada uno de tus hijos. Tú nos conoces con nombre propio, Señor. Tú sabes quiénes somos. Tú sabes, Señor, si aquel hombre o aquella mujer se le dificultaba tener esa relación, ese acercamiento contigo Amén. como Padre, pero que hoy está ahí orando y está ahí diciéndote, Señor, gracias por este estudio y por haberme quitado la venda de mis ojos y por haber permitido que yo te conociera como ese Padre celestial, ese Padre bueno, ese Padre bondadoso, ese Padre paciente, ese Padre que jamás hace daño, sino ese Padre que me disciplina por amor y que siempre está atento para mí. Yo te doy gracias por cada persona que accede a estos videos, a estos devocionales, Señor. Amén. Y te pido, Señor, que les bendigas. Te Bendícelos. pido que les afirmes en ti. Te pido, Señor, que les levantes en Levántalos. el poder del Espíritu Santo. Te pido, Señor, que les fortalezcas y que de ahora en adelante, Señor, sean capacitados en relación, en intimidad y en Amén. conocimiento tuyo Amén. como el buen Padre que tú eres. Te damos gracias La porque gloria nos es has para dado ti. a nosotros, Señor, la fuerza, el ánimo, Señor, nos has dado, Señor, la gracia, la sabiduría, Señor, para enseñar estos temas, mi Rey amado. Y hoy te damos gracias y te decimos, he aquí tu siervo, Señor, estamos para servirte y lo hacemos con amor, Señor, para que cada una de estas personas te conozcan, se acerquen más a ti, Señor, te busquen, Señor, y podamos tener un ejército, podamos ser ese ejército que tú estás levantando en estos últimos tiempos, Señor. Amén. Un ejército preparado y adiestrado para la batalla, Señor. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos, te glorificamos La gloria es y te para ti. damos gracias, Espíritu Santo, por ser tú nuestro maestro, por ser tú el que nos enseña. Amén. Siempre la gloria, la honra Es para ti. sean para ti. Amén. Nosotros solo vasijas de barro, Amén. solo vasijas de barro, que cuando nos vean, no nos vean a nosotros, te vean a ti, al bendito Maestro. En el nombre, En el nombre poderoso de poderoso de Jesús, Jesús. amén y amén. Gloria a Dios. Muchas bendiciones. Nos vemos mañana, no te lo pierdas. Bendiciones, chao.